exoplanetas. A ver, ok, got it. Esto, aquí tenemos en el eje de las X el año. Me regresó mi mouse y ya puedo hacer más chiquito las caritas. Entonces, denme un segundo. Los voy a esconder para que no me cubran mi diapositiva, pero, y si me necesitan, pues quítense el mute y díganme para que los escuche. Entonces, aquí en el eje de las X tenemos el año, ¿no? Y el número de planetas que se han ido descubiertos, básicamente como una historia de cuántos planetas se han descubierto por todos los métodos a través del tiempo, y podemos ver que ha sido realmente en los últimos 10 años en que se han encontrado la gran mayoría de todos estos 4.846. Entonces, ¿por qué recibe el premio de la Nobel de la Física en el 2019? Bueno, cuando se encuentra que 51 Pegasi b existía, revolucionó totalmente la teoría de formación de sistemas planetarios y fundó una nueva rama de astronomía en ciencia planetaria, exoplanetaria, perdón, ampliando el estudio de los sistemas planetarios más allá de nuestro sistema solar. Entonces, desde entonces, la ciencia exoplanetaria ha sido impulsada por observaciones astronómicas dedicadas. Entonces, ¿cómo estudiamos exoplanetas desde San Pedro Mártir? La respuesta corta es utilizando SEINTEX. SEINTEX es un telescopio de 1 metro de diámetro con un CCD de nueva tecnología y tiene filtros de banda ancha. Está exclusivamente dedicado a exoplanetas, o sea, al estudio de exoplanetas, y en particular a los planetas transitantes. Se los explico en un momento, en unas diapositivas más. La instalación es robótica y remota, o sea que normalmente yo no estoy aquí. Hoy ocurre de casualidad que coincidió esta charla para hablar de SEINTEX con mi visita al observatorio, y fue instalado a final de 2018, y entonces básicamente desde 2019 a la fecha hemos estado observando de manera rutinaria, a excepción del tiempo de pandemia. Entonces la pandemia sí, sin duda ha tenido un efecto en todos nosotros y nuestras comunidades, y el observatorio no ha sido, pues no se ha salvado de esas, ¿no? Entonces SEINTEX es el hermano de Speculus. Speculus son 4 telescopios que son iguales, ahí les pongo una foto, que están en Paranal, en Chile, y hay 2 en el Teide, en Tenerife, bueno, y uno en San Pedro Mártir, en México, que es SEINTEX. Entonces, ¿por qué les llamamos SEINTEX? Si lo vemos con mucho cariño, son las siglas de Searching and Characterizing Transiting Exoplanets, pero principalmente es en honor a Antoine Saint-Exupéry, a quien también se le conoce como Santex, porque defendió una sociedad basada en el respeto por la humanidad, la diversidad cultural, la cooperación, el compromiso y la responsabilidad individual. Entonces, SEINTEX está en el Observatorio Astronómico Nacional de la Sierra de San Pedro Mártir, está localizado en Baja California, México, adentro del Parque Nacional de la Sierra de San Pedro Mártir. Aquí tenemos al lado, volví a perder mi mouse, bueno, tenemos al lado derecho un mapita de México y está marcado con verde Baja California. Tiene el observatorio, tiene condiciones astroclimáticas similares a Mauna Kea en Hawái. Sin duda es uno de los mejores sitios en el hemisferio norte. Y actualmente hay 10 telescopios y 4 más que están en desarrollo. Entonces SEINTEX lo pueden ver marcado en los rayos del sol en esta imagen fotográfica que tomó Lalo López. Está justo abajo de donde nos deslumbra el sol. Pero sí se ve si uno le hace zoom con mucho cariño. Entonces el equipo científico de SEINTEX somos nosotros, somos un equipo pequeñito. De México estamos Laurence y yo, y los demás son de universidades europeas, principalmente la Universidad de Berna, en donde está el PI Brice Olivier de Maury, y también tenemos la Universidad de Ginebra, de Lieja en Bélgica, la Universidad de Cambridge. Y si reconocen a alguien ahí, también tenemos a Didier Queloz, uno de los ganadores del premio Nobel, como parte de nuestro equipo científico.
Entonces, ahora sí contestamos cómo estudiamos los exoplanetas con SEINTEX. Principalmente utilizamos el método del tránsito, como les había mencionado brevemente. Eso quiere decir que estamos midiendo la luz que recibimos de las estrellas y la comparamos en función del tiempo, buscando justo esta caída de luz que se ve aquí en esta imagen, en donde cuando pasa un planeta enfrente de la estrella, obviamente tiene que estar alineado de tal forma que nosotros lo veamos eclipsar, tapa un pedazo de la estrella, eso hace un eclipse, una caída de luz, y eso es lo que le llamamos el método del tránsito. Entonces, la profundidad de esa caída de luz nos habla y nos da información del tamaño relativo entre la estrella y el exoplaneta. Entonces, si tenemos una estrella tipo solar, tenemos un planeta pequeño, entonces el tránsito va a ser pequeño porque la luz que tapa de la estrella el planeta o el exoplaneta es más pequeña, y si el planeta es más grande, pues la caída de luz es más grande porque tapa más luz. De igual forma, pero recuerden, dije relativo, porque si tenemos una estrella pequeña y el planeta del mismo tamaño, entonces, como relativamente tapa más cantidad de luz, digo, más parte de la estrella, un área de la estrella que está tapando, entonces, la caída de luz es más profunda. Muy bien, entonces el primer resultado científico de SEINTEX fue la confirmación del sistema planetario TOI 1266. Este sistema fue encontrado en las curvas de luz de TESS. TESS es un satélite que fue lanzado en el 2017 o 18. El tiempo no es uno de mis fuertes, pero hace varios años. A diferencia de Kepler, que es el otro satélite dedicado a exoplanetas, hace un censo de todo el cielo, pero un censo a la vez, ¿no? O sea, observa un pedacito del cielo durante 20 días y luego otro, y a lo largo de su misión principal, que duró 2 años, cubrió todo el cielo, tanto en el norte como en el sur de la esfera celeste. Entonces, una vez que tenemos las curvas de luz de TESS, hacemos una búsqueda en esas curvas de luz para encontrar estas caídas de luz, estos tránsitos. Y la contribución de SEINTEX a este sistema TOI 1266 fue justo confirmar que la caída de luz se debía a planetas extrasolares y no a otras cosas. Estas observaciones para este sistema, y ahorita hablo un poco más específicamente de los 2 planetas que hay en este sistema, fueron obtenidas en enero y febrero del 2020, o sea, justo antes del cierre por la pandemia, que fue en marzo del 2020. TOI 1266 es una estrella fría tipo M3, enana, que más o menos eso significa que tiene una temperatura efectiva de 3600 Kelvin y una masa y un radio, bueno, una masa de 0.45 masas solares y un radio de más o menos 0.42 radios de la Tierra. Digo, radios del Sol, no de la Tierra. Entonces, lo que pudimos confirmar es que en este sistema hay 2 planetas transitantes, TOI 1266b, que tiene un radio de 2.4 más o menos radios de la Tierra y que tiene un periodo orbital de 11 días, o sea que tarda casi 11 días en dar una vuelta a su Sol. Lo que vemos del lado izquierdo de la diapositiva es justo la curva de luz de SEINTEX y ese tránsito cuando está pasando el planeta B. Entonces, si pueden ver, la profundidad o la caída de luz de este tránsito es de menos de 1% del total de la luz obtenida de la estrella, es más o menos 0.3%. Y si lo comparamos con el planeta C, vemos que esa caída de luz para el planeta C es todavía menos profunda. O sea, eso que nos dice el planeta, que este planeta, como la estrella es la misma, es más pequeño. Entonces, el TOI 266c tiene un radio medido de 1.6 más o menos radios de la Tierra y tarda 18.8 días en dar una vuelta a su sol. Estas son las curvas de luz de SEINTEX. Este artículo fue publicado en octubre del 2020.
y es en Astronomy and Astrophysics. Ahí está la referencia hasta arriba. El segundo resultado científico de SEINTEX fue la confirmación de un exoplaneta alrededor de una estrella AM que pertenece al disco grueso de la galaxia. Entonces, estas observaciones las hicimos en noviembre del 2020. Entonces, les había dicho que habíamos cerrado el observatorio en marzo del 2020 y pudimos volver a abrir en noviembre. Entonces, esta fue una de las únicas observaciones que logramos hacer antes de que volvieran a cerrar el observatorio en diciembre del 2020. Y afortunadamente fue suficiente para lograr esta confirmación. También es la confirmación planetaria de un sistema observado por TESS. En este caso es un mini Neptuno que da una vuelta a su estrella, que es una M4 enana, cada 3 días. Y esta tiene un radio de casi 3 radios de la Tierra, o sea que lo llamamos un mini Neptuno o subneptuno. Y pueden ver que esta caída de luz, las otras estaban en porcentajes, ¿no? En décimas de porcentaje. Esta es de 1.7% la caída de luz. Eso nos dice, obviamente, la estrella es mucho más pequeña. Acuérdense, la otra estrella tenía 0.4 masas solares. Esta tiene 0.16. Y eso hace que la caída de luz, aunque el planeta, y además el planeta es más grande, sea mucho más grande que en los otros 2 planetas que les acabo de mostrar, de TOI 1266. Entonces, importantemente, encontramos que la metalicidad de esa estrella y específicamente el hierro sobre hidrógeno es pues negativo, ¿no? Y es más o menos menos 0.4 Dex. No solo pudimos medir esto, es más difícil medir por ejemplo, los elementos alfa en las estrellas M, entonces no los pudimos medir con los espectros que teníamos a nuestra disposición, pero también dinámicamente, o sea, la velocidad radial y la tangencial, o sea, cómo se mueve la estrella con respecto a nosotros y con respecto a la galaxia, TOI 2406 corresponde, o sea, tanto químicamente como dinámicamente, pertenece al disco grueso de la galaxia, o sea que es una estrella muy vieja. Entonces, no solo es muy vieja, pero tiene diferente cantidad de metales para la formación tanto de la estrella como de los planetas. Y aquí lo que les muestro es una comparación de planetas observados, que son los puntos. Ahí está TRAPPIST-1, LHS, 1140, GJ 1214 y TOI 2406. Y luego tenemos los puntitos que son circulares y chiquitos. Esos son el producto de una simulación de población, de síntesis de poblaciones planetarias, en donde la suposición es que los planetas se hacen por acreción del núcleo, core accretion, ¿no? Que es lo que es la mejor explicación que tenemos de cómo se forman los planetas. Entonces, esa gráfica tiene un montón de cosas. Entonces, lo primero es que en el eje de las Y están los planetas, o sea, el radio del planeta hacia arriba es más grande, y en el eje de las X está la separación orbital, o sea que hacia este lado. Bueno, no sé cómo lo ven, es más lejos de la estrella. Luego, en los colores, en la barra de colores, está la metalicidad de la estrella, ¿okay? En donde el amarillo es más metal poor y el morado tiene más metales. Aquí tenemos a TOI 2406 y como pueden ver, en general, estas síntesis de poblaciones planetarias nos dicen que los planetas que se forman por core accretion alrededor de las estrellas de metalicidad baja son principalmente de un radio terrestre hacia abajo y abarcan un amplio rango de separaciones orbitales. Los planetas más grandes que se pueden formar a través de core accretion son principalmente alrededor de las estrellas que tienen más metales o más un hierro sobre hidrógeno más alto, y no hay realmente puntos amarillos, a excepción del que nosotros observamos, con un planeta tan grande como el que detectamos alrededor de TOI 2406. Entonces, sin duda, pone
pues una pregunta, así como lo hizo 51 Pegasi B, nos dice nosotros lo que podemos, y por eso decía al principio que la ciencia de exoplanetas ha sido impulsada por las observaciones, porque encontramos este tipo de sistemas planetarios que no se parecen a nuestro sistema solar o que, que ponen a prueba lo que nosotros creemos que es la teoría o sea, de cómo se forman y cómo evolucionan los sistemas planetarios y los planetas en particular. Entonces, sin duda, este planeta nos hace preguntarnos cómo es que se formó. Y bueno, de hecho, esa era la última. La hice relativamente corta por si tenían preguntas. Y además, como iba a estar en San Pedro, también les puedo dar otro tour para quienes se Para los que unieron llegaron un poquito tarde, más tarde. Sí. para que les llegaron tarde, Gilén nos está mostrando en su videíto, Sí, a ver, les dejé de compartir. el telescopio Sintex en acción. Sí, digo, lo puedo mover y todo porque estoy aquí, ¿no? Pero les muestro otra vez algo ahí al domo. Denme un momento para jalar el cable de red, porque por red, obviamente por Ethernet es mucho mejor. Y entonces aquí estamos, está un poco un cochinero porque estamos limpiando, obviamente, pero aquí está Sintex. Estoy yo aquí directamente. Puedo ponerles, tenemos tiempo, ¿no, Carlos? Tenemos unos minutitos, sí. O sea, ahorita ya empieza el tiempo para preguntas en 2 minutos. Ok, pues mira, ¿por qué no me hacen preguntas? Yo los escucho porque traigo mis Ok. audífonos Ujú. y en lo que yo los escucho y ustedes me hacen preguntas, yo voy a tratar de mover el telescopio y que ustedes lo vean, ¿ok? Ahí más o menos creo que se ve. Muy bien. Preguntas de la audiencia, por favor, entonces. Todos Ah, que me de amontonen uno hecho, por uno, por favor. Aquí está. Aquí está. Espérame un segundo, por favor. claro. Se me confunden aquí las ventanas. Tengo una pregunta de Genaro Suárez. Adelante, Genaro, por favor. Sí, pregúntenme, yo los escucho. Excelente, muy buena plática, Gilen. Sabía poco de Sintex y pues creo que ya aprendí bastante del telescopio. Súper. Lo primero es que mencionas que los candidatos o los targets que observan Ujú. los seleccionan de test, ¿verdad? Que son los que tienen, como están viendo las estrellas que tienen caída en su flujo y a partir de eso seleccionan los candidatos, ¿verdad? Así es. Ok, la pregunta es, ¿cómo se complementa? Porque mencionaste que hay en Chile y en España, o cuál es la intención de tenerlos distribuidos. Entonces, no les hablé del objetivo principal de Sintex, que es encontrar planetas alrededor de las estrellas enanas ultrafrías, porque eso ya se los había contado hace 2 años y decidí saltármelo, pero tu pregunta me da la oportunidad de contestar y dar un poquito más de contexto. Entonces, tanto Sintex como Speculus, lo que estamos tratando de hacer es buscar exoplanetas alrededor de las estrellas enanas ultrafrías, que son las más frías de la galaxia, son más o menos M7 para abajo, o sea, M7, 8, 9, y nos sirve que estén en diferentes latitudes para poder cubrir, por ejemplo, si un tránsito o un objeto lo podemos cubrir durante más horas seguidas desde diferentes lugares de la Tierra. Y el hecho de que estén algunos en el norte y otros en el sur, pues nos dan acceso a aquellas estrellas que no podríamos ver del otro lado de la Tierra. Gracias. Ok, súper. No sé si contesté, creo que sí. Muy bien, gracias. ¿Otra pregunta? Miren, ya se está moviendo el telescopio, no sé si lo alcanzan a ver. Okay. Yo voy a hacer una entonces. Sí, adelante. A ver, digo, que no, probablemente esta pregunta no la voy a poder hacer, la pueden en otro foro. A ver, entonces, si el planeta 51b en Pegasi Ajá, es un Júpiter caliente, sí. pero definitivamente nomás no pega con la idea de la línea de hielo, ¿no? O sea, si es una estrella tipo solar, no puede ser un planeta gaseoso, ¿o sí? No, sí puede ser un planeta gaseoso. Obviamente no podemos medir el tamaño de 51 Pegasi B porque no es transitante y sí que se ha buscado si lo fuera. Eh, pero por su masa, no me acuerdo ahorita si, nomás me acuerdo del periodo, su masa es como 1.
2 masas de Júpiter, es muy difícil que un planeta tan masivo sea otra cosa que no sea gaseoso. ¿Sí me entiendes? Entonces, la idea, y justo lo que se desarrolló en base a este descubrimiento, es que el planeta gigante gaseoso se hace lejos de su estrella, pero se requieren mecanismos de migración para que se acerquen a su estrella y terminen como Júpiteres calientes. Ok, entonces la explicación en este momento es una migración. Así es. Y eso no se había considerado anteriormente, justo porque en el sistema solar no es así. Los planetas gigantes gaseosos están más lejos del Sol y los terrestres estamos más cerca. Ok. Muy bien, yo respondí a mi pregunta. ¿Alguna otra del público, por favor? Ya medio moví el telescopio, no sé si No, lo está vieron. muy bien. No hace nada de Sin ruido. duda es la cúpula más limpia de todo el observatorio de San Pedro Aparte la Mártir. acabamos de limpiar en los últimos 2 días que llevamos aquí. Eso sí lo sé. Muy bien. Entonces, Bien. mira, se puede seguir. Ahí más o menos se ve que se mueve despacito. Pues me aprovecho, Pero, yo me echo otra yo, pues ya que no, ya que esté, sí. que no nadie Digo, quiere. tenemos tiempo. Yo a propósito hice la Tenemos plática todavía un tres cortito. minutitos. Ajá, ¿cuántos planetas más o menos, ya en funcionamiento normal, Ujú. digamos, ¿cuál es la efectividad que se espera de SciTex en términos de confirmar, por ejemplo, sistemas planetarios Sí, descubiertos claro. por test, por ejemplo? En realidad, nuestro objetivo principal, como mencioné justo en la pregunta de Genaro, era que era encontrar los planetas alrededor de las estrellas enanas ultrafrías como TRAPPIST. Ujú. Y en la búsqueda de TRAPPIST, en ese estudio se observaron 50 estrellas enanas ultrafrías y se encontró un sistema planetario. Entonces nosotros esperábamos más o menos lo mismo. Sin embargo, ya llevamos 2 años observando tanto espéculos en el sur como en el norte, desde el Teide y acá en SciTex, y no hemos descubierto otro sistema planetario alrededor de una estrella ultrafría, enana ultrafría, lo que nos dice la mayor parte del tiempo de observación está dedicada justo a buscar los tránsitos alrededor de este tipo de estrellas, Ujú. y lo que nos dice que pues es más difícil formar estos sistemas planetarios alrededor de las estrellas más frías y no es algo que sabíamos anteriormente, ¿no? Antes de que tuviéramos estos dos años o sin contar la pandemia de observaciones de estas estrellas. Muy bien. Antes, tengo una pregunta de Genaro Suárez, creo, Ujú. tenía, pero antes va una pregunta en el chat de José Sebastián Carrasco, que dice, ¿el espejo del telescopio se encuentra debajo de ese cono negro? Sí, de hecho, a ver si puedo abrirla. Es que no me acuerdo exactamente, creo que es. Déjame ver si puedo abrir la compuerta. No. Ah, sí, mira, ahí Sí. va. Entonces, el cono, esos son los pétalos y son los que protegen el espejo. El espejo está dentro de la celda que es la amarilla. Déjame ver si puedo seguir moviendo el telescopio para ver si alcanza a ver algo. El espejo primario, obviamente, es de 1 metro Muy de bien. diámetro. No me Mientras acuerdo si tanto, lo que haga su mencioné. pregunta, Genaro, para que ya pasemos al siguiente Sí, me parece muy bien. responde. Excelente, estaba escribiendo que sí tenía otra duda. Pues Ah, aprovechando sí. el tiempo, me ha causado esta duda, a lo mejor es algo tonto, pero ¿cómo se distingue que es es un tránsito de un exoplaneta o que no es una binaria? Por ejemplo, pues sí Sí, que, o en qué punto, o pues son muy distintas las curvas, o... no. Entonces, si fuera una binaria, por ejemplo, es una muy buena pregunta. Entonces, por eso se necesitan observaciones tipo de SEINTEX para saber realmente si es un exoplaneta o no. Y en parte es porque es mucho más precisa las observaciones que tenemos con un telescopio sí, con TESS, que TESS tiene un tamaño de como 11 centímetros, a diferencia de 1 metro acá. Y entonces lo que tenemos que hacer es realmente medir el tamaño del planeta y generalmente los planetas pequeños, que son subneptunos, o sea, 4 radios de la Tierra o menos, es muy difícil de hacer esa caída de luz por una estrella, aunque sea una estrella muy pequeña como una estrella M. Entonces, cuando tenemos tránsitos de que nos indican que son, por ejemplo, de un radio de Júpiter
o más, eso ya es más difícil de distinguir solamente del tránsito. Ahí necesitamos una medición de la masa, ya sea hay varias formas de medirlo, pero necesitamos medir la masa del objeto que está transitando para poder distinguir entre una estrella enana M muy, muy pequeña, que tendría más o menos el mismo tamaño que un planeta tipo Júpiter, ¿ok? Entonces solamente la masa nos daría la diferencia. Para los planetas como los que les mostré, como son realmente objetos muy chiquitos, las estrellas no pueden como, no nos pueden meter ruido o no se pueden disfrazar, ¿no? Muy bien, pues muchas gracias, Gillian. A ustedes. Pues vamos a pasar al siguiente orador. Entonces, Lorenzo, ¿andas por ahí? Espero Así que... es, aquí estoy, Carlos. Muchas gracias, Gillian. Un aplauso virtual. Sí. Entonces ya puedo compartir, ¿verdad? Sí. En la siguiente plática, entonces, tenemos al doctor Lorenzo Holguín, al célebre doctor Lorenzo Holguín, que nos va a hablar de asteroides, formación y evolución, peligros y oportunidades. Ok, Espero por que ahí muchos no tienen sepan. la presentación, ¿verdad? Sí, perfecto. Ok. Bien, pues buenas tardes. Gracias al comité por invitarme a dar esta charla. Me dio mucha risa cuando me dijeron que era un experto en asteroides. Les dije que, bueno, sé de asteroides y van a ver ahorita exactamente cuál es el tipo de trabajo que hemos estado haciendo. Pero en realidad, pues no soy un experto, he trabajado en esto, pero realmente llevo poco tiempo en el asunto. Pero bueno, me voy rapidito para que podamos, déjenme poner. ¿No quiere pasar esto? Ok, ahí está. Te aviso Bueno, en 10 minutitos, Lorenzo. Ajá. Ok, bien. ¿Por qué son importantes los asteroides? ¿No? Voy a usar como base para dar respuesta a esta pregunta el texto del doctor Donald Yeomans, que es retirado del JPL, que yo creo que describe mucho mejor que lo que yo hubiera puesto en un principio, ¿no? Entonces son primero remanentes de la formación del sistema solar y como tal, si establecemos una relación entre ellos, por ejemplo, los meteoritos que nos llegan acá a la Tierra, pues podemos obtener información muy importante sobre las condiciones iniciales del sistema solar. Tenemos una gran oportunidad, ¿no? Con eso, y por supuesto que los podemos estudiar allá arriba también, con todas las dificultades, pero bueno, objetos que nos proveen de información que no tendríamos de otra forma acerca del inicio, ¿no? De las condiciones en el sistema solar. Una segunda cosa es que pueden colisionar con la Tierra. Como tal, lo han hecho en el pasado, han modificado la biosfera de la Tierra. Y además, se estima que cada 100 años pues, nos llegaría un asteroide de 50 metros que cause daños pues, considerables. Digo, tenemos los casos de Chelyabinsk, ¿no? Más recientes, 2013, que no llegó a 50 metros, pero pues ya andaba en 20. Y además esperamos que cada 100,000 años pues caiga uno grande, ¿no? Desafortunadamente, pero pues hay que estar vigilando. Y eso es una de las razones que ahorita comentaremos más adelante, ¿no? De estudiar asteroides. Además, se les ve como una fuente abundante de materiales valiosos con los cuales pues se puede obtener combustibles y algunos minerales de uso industrial, etcétera. Bueno, con todos esos problemas, pero pueden usarse. De los asteroides de toda la familia, los más factibles de hacer minería de asteroides son los que pasan cerca de la Tierra, los que llamamos los NEAs, ¿no? Aunque pues, evidentemente no se descartan los que son muy ricos en materiales que están más lejos. Los asteroides, la historia de los asteroides comienza el 1 de enero de 1801, inaugurando el siglo XIX, por Giuseppe Piazzi, ¿no? Que descubre el primer asteroide, que es Ceres, aunque ya sabemos que ahora se le ha reclasificado como un planeta enano. Y Ceres, pues era buscado, digamos, en lugar de un planeta ahí hipotético, aunque después quedó claro que no era tan grande, y pues se le dio una nueva clasificación como asteroide
pocos años después se descubren los 3 siguientes más grandes y viene un gran vacío, digamos, ahí en esa parte media o la parte inicial del siglo XIX, y después se empiezan a descubrir de manera más abundante, ¿no? Hasta llegar alrededor de 560 para 1900. O sea, eran muchos para la época. Sin embargo, para el año 2000, un siglo después, teníamos ya cerca de 20,000, pero eso no es nada con lo que tenemos ahora, ¿no? Más de 1.100.000 asteroides, de acuerdo a la base de datos en NASA Science, ¿no? Entonces, así ha sido más o menos el descubrimiento, como veíamos ahorita, unos poquitos al inicio, luego pocos en la etapa siguiente, y después ha habido un crecimiento, ¿no? Donde se dispara en ocasiones porque se activan programas, como este que está por acá, era el Palomar Leiden, o algo así. Y después, pues, otros programas que han aumentado mucho el número. En particular, cerca del año 1990, empieza SpaceWatch a trabajar y genera pues, una gran cantidad de descubrimientos, después Linear y el Catalina Sky Survey, y después en el 2010 Pan-STARRS, ¿no? Que disparan esos números tremendamente. Pan-STARRS es una máquina de descubrir asteroides. Por ahí de 1990, donde empieza este crecimiento fuerte, siempre se dice que, bueno, viene impulsado por el Congreso de los Estados Unidos, que invierte dinero o da dinero para que se descubran asteroides que pudieran ser peligrosos para la Tierra, y de ahí, pues, se descubren todos, ¿no? No más esos. Y se dice que impulsados por las películas de Hollywood, ¿no? Lo cual, pues, no sería de dudarse. ¿Dónde están? Pues están pues en diferentes partes del sistema solar. Bueno, lo que consideramos más los asteroides comúnmente están dentro de la órbita de Júpiter, y en realidad se ubican en gran medida en lo que llamamos el cinturón de asteroides, ¿no? Ahorita vamos a ver una estadística. Y tenemos algunos en el interior, ¿no? Acercándose al Sol, y en particular donde está la órbita de la Tierra. Y aquí vemos dos grandes grupos, ¿no? Que son los troyanos de Júpiter. Uno que van delante de Júpiter, adelante en la órbita de Júpiter, pero adelante de Júpiter, y otros los siguen atrás, ¿no? Si los vemos de lado, vemos que más o menos se aglomeran en la parte de la eclíptica, y concentrados densamente aquí se ve la órbita de Júpiter, ¿no? Y acá están los troyanos, y pues van disminuyendo con la altura, y algunos pues sí se van muy arriba. Les decía que, bueno, esto es la sección, la parte central, y hay algunos, bueno, las flechitas que ven como, bueno, las puntas de flechas son cometas, ¿no? Están graficados en base a los datos del JPL NASA, de cuerpos pequeños, y pues puntos afuera, ¿no? Que son los primos, estos serían los objetos transneptunianos, y unos que están por aquí, otros primos que andan por ahí entre Júpiter y Neptuno, que son los Centauros. Entonces hay cuerpos por todos lados, pero bueno, los asteroides, a lo que referimos como los asteroides, son una parte central. Esta es nada más una vista de lado, ¿no? ¿Qué tenemos en el número? Pues tenemos que el cinturón principal pues contiene la mayoría, ¿no? Más de 1 millón de los que se conocen están en el cinturón principal, en la parte central, y son aproximadamente pues, arriba del 89%, con unos poquitos por cientos en la parte interior del cinturón principal, y un número similar en la parte exterior, ¿no? Aquí hay 4 tipos de objetos que son importantes, porque son los que llamamos los NEAs, objetos cercanos a la Tierra, que comentaré un poquito más adelante, ¿no? Que aunque son, bueno, en porcentaje son muy pequeños, pues son los que de alguna manera interesan mucho en el caso de que pudieran colisionar con la Tierra. En el cinturón principal, bueno, en esa zona del cinturón principal entre Júpiter y Marte, los asteroides se encuentran en bandas, ¿no? En grupos, en gran medida por la influencia gravitacional de Júpiter, que no deja, por la resonancia, no deja que ocupen ciertas zonas, ¿no? Posiciones en esa región, y pues son generalmente impulsados fuera de esa región, ¿no? Si alguno llega a caer por ahí, enviados a otro lugar del sistema solar. Esto nomás es una
gráfica similar, nada más que con otra cantidad en el eje Y, que es la excentricidad, y cómo se distribuye, ¿no? Por grupos, familias, hay familias de asteroides. En cuanto a las propiedades que a nosotros nos interesan más, y que voy a mencionar prácticamente 4 de ellas, ahorita voy a ir describiendo, está la rotación. Los asteroides con periodo de rotación medido son alrededor de arribita de 32,000, con el más lento rotando en 135 días y el más rápido rotando pues en 12 segundos. Entonces es una pirinola girando excesivamente rápido. ¿Cómo se estudia esta rotación? Pues con las curvas de luz, como esta que tenemos aquí de Calatayán, que nos da pues con lo que podemos calcular el periodo de rotación. Estos objetos, la mayoría de ellos se ubican que tienen periodo de rotación, perdón, de dentro de un día y el 90% dentro de 3 días, ¿no? Si vemos dentro de un día, vemos que la mayoría de ellos tienen periodo de rotación entre 5 y 6 horas, ¿no? El 11% del total. Una cosa muy interesante de las medidas de rotación, cuando se comparten se comparan con el diámetro, se construye esta gráfica, tenemos en el eje que es el diámetro en kilómetros y en el eje Y la frecuencia, ¿no? El inverso del periodo, el periodo crece hacia abajo, la frecuencia crece hacia arriba, es el inverso en días, es que hay una barrera de giro que está aquí aproximadamente en 2 horas, que se dice que es consistente con el modelo de pila de escombros para los asteroides. Es decir, que los asteroides en realidad son una aglomeración de cuerpos más pequeños que se integran unos a otros, pero no están unidos fuertemente. La cohesión no es muy alta. De tal manera que si giran rápidamente, pues se deshacen, ¿no? Se desintegran. Y hay esta barrera. Estos datos fueron hechos con lo que existía hasta el 2009 en una base de Warner, pero este fenómeno se conocía desde antes, ¿no? Precisamente en el 2000 ya había evidencia, pero con muy pocos objetos. Esta gráfica se sigue actualizando y por ahí sigue apareciendo. Sin embargo, la base, bueno, nosotros hicimos con la base de datos del JPL y NASA, que es la base de datos de cuerpos pequeños, utilizamos esos 32,000 en principio. Bueno, no todos en la base de datos de cuerpos pequeños tienen el tamaño asignado, así que solo nos quedamos con alrededor de 19,000 y rehicimos esta gráfica, ¿no? Actualizada, digamos. Aquí estoy marcando para marcarles esta línea, que es la misma que está acá en el lado izquierdo, que está alrededor de 300 metros. Y para que vean nomás que aquí no hay casi objetos y acá sí hay muchos, ¿no? En gran medida eso sucede porque los asteroides pequeños no tienen asignada el tamaño en la base del JPL NASA, y yo creo que están simplemente pasando por un filtro fuerte, ¿no? De revisión. Entonces estos son los más difíciles pues de saber su tamaño, pero yo creo que eventualmente los tendremos por aquí. La otra cosa que quiero señalarles es esta región. La barrera de giro que estaba aquí está superada por estos asteroides que están en esta cajita. Hay que marcar con esta cajita, que es del orden de 1 kilómetro en el lado izquierdo y 14 kilómetros en el lado derecho, con periodos de giro de 0.3 horas a 2 horas, ¿no? Y eso aumenta hacia abajo el periodo. Entonces, estos son sorprendentes porque tenemos, por ejemplo, estos del lado derecho que tienen tamaños cercanos a arriba de 10 kilómetros y están girando en el orden de minutos, ¿no? De 20, 30 minutos. O sea, estos objetos están girando muy, muy rápidamente. Y entonces deben ser muy rígidos, la cohesión entre sus elementos debe ser muy fuerte. Y pues de esos son de los que no quisiéramos que llegaran a la Tierra, evidentemente, ¿no? Sobre todo con los muy densos, aunque sean de estos. No se desbaratarían fácilmente, quemarse en la atmósfera. Aquí está uno que es muy extremo, cerca de 2 kilómetros y tiene un periodo de rotación de 4 minutos, más o menos, y este es el 2000 DN8, ¿no? Es un objeto que hay que saber más de él, ¿no? Entonces, la otra propiedad que nos interesa saber y que es importante es
pues, qué forma tienen los asteroides, ¿no? En este caso hay 4 formas usuales que se utilizan para para obtener una idea de cómo son. Bueno, la primera es más que una idea, pues las naves los visitan y se obtienen las formas directamente, ¿no? En realidad solo hay unos pocos que han sido visitados por naves, ¿no? Ceres, Vesta, ¿no? Por la nave Dawn, y por ejemplo como el Tokawa de Hayabusa, ¿no? Ahorita vienen más. Lo importante aquí les quería señalar es cómo el muy grande, en este caso Ceres, que es el más grande, cómo adopta una forma casi esférica, ¿sí? Se pudo digamos, la gravedad ¿no? de la materia que tiene le dio para alcanzar esa forma y no los otros, ¿no? Que es Vesta, que es uno grande, casi 600 kilómetros en su parte más larga, y en este caso Itokawa, que es de medio kilómetro. Hay varios visitados por naves, aquí están las imagencitas, ¿no? Están por ahí por todos lados, y aquí lo que me interesa señalar son 3 cosas. Primero, los de abajo a la izquierda, Ryugu y Bennu, que han sido visitados por naves espaciales recientemente, ¿no? En Ryugu ya tenemos material que regresó, está bajo análisis, y Venus, el material viene en camino, pero además que son como rombos, ¿no? Y eso es interesante porque si no están bien unidos, digamos, y al estar girando rápidamente, pues se les forma esta cintura, ¿no? Y aquí también en Stains parece que tiene esa característica. Y agregado este objeto que simplemente como una manera ilustrativa, que es el otro, el que tenemos imágenes, que la nave New Horizon pasó cerca que es Arrokoth, que en realidad es un objeto transneptuniano, y en realidad son 2 objetos, es un sistema binario, pero en contacto, están tocándose por ahí, y aunque están pues unidos, se considera que realmente son 2 objetos que se van a separar eventualmente. Otra forma de saber el tamaño y la forma de los asteroides es cuando, como comentaba Gilén, así como pasa un planeta delante de su estrella, en este caso un asteroide enfrente de una estrella, y ocurre una ocultación que deja su sombra sobre la Tierra, como cuando ocurre en un eclipse solar, y hay las huellas, ¿no? Hay zonas de sombra que si hay observadores a diferentes puntos, se puede ayudar a construir la información. En este caso hay 2 porque es un asteroide con una luna. Se puede, mediante las ocultaciones, descubrir la forma o una idea de la forma y generar un modelo, ¿no? Y así tenemos pues también el tamaño. También lo podemos hacer a partir de curvas de luz obtenidas en diferentes épocas. Aquí el trabajo de David Polichuk desde 2011, 2012, 2013, 2015, y se pueden utilizar técnicas de inversión de las curvas de luz con toda la información contenida aquí y generar estos modelos, ¿no? de la forma de los asteroides. Y eso está marcado y escondido en que estas curvas de luz contienen pues una información, no son iguales, ustedes pueden ver, porque no siempre son observados a los mismos ángulos, ¿no? Se ven de diferentes perspectivas y se puede construir con eso la forma. Se pueden hacer también con observaciones radar, enviando ondas de radio que reboten y recibirlas en otra antena o en la misma, si se puede. En este caso, Goldstone, que es el que hace este tipo de trabajo, es el radar, el que emite. Antes recibía recibo y también podía emitir, pero desgraciadamente pues ya no está. Y ahora funciona Green Bank, ¿no? Como no funcionaba y ahora se utiliza Green Bank. Y se generan no directamente las imágenes, sino son, digamos, unas imágenes Doppler, y que de ahí a partir de modelos se generan las imágenes, ¿no? de este tipo, ya formas más parecidas, digamos, a la forma real de los objetos. Desde 1968 que comenzó este tipo de trabajo hasta el 2020 se cumplieron exactamente 1000 asteroides observados, pues ahorita ya se pasaron de 1000, ¿no? Eso es otra forma. Entonces, eso es con respecto a la forma, y pasamos ahora a otra propiedad de los asteroides que nos interesa mencionar, que nos interesa estudiar, que es la clasificación taxonómica. Básicamente, de taxonomía hablamos de que hay que escoger una propiedad y ver cómo se agrupan los objetos en esa característica, ¿no? Pueden ser ranas, pueden ser otro tipo de cosas. En este caso, en los asteroides, pues nos basamos en los colores, en los espectros, y juntando diferentes tipos de observaciones, pues crear una división de los asteroides, ¿no? Se dice que
realmente Herschel fue el primero que lo hizo, porque al ver a Ceres y Palas decía, uno es como azulito y otro es como rojito, ¿no? Y ahí comenzó la historia. Fue una historia larga y se ha hecho pues muchos tipos de descripciones. De los primeros que hicieron una clasificación ya un poquito más que se acerca a lo que usamos actualmente, son estos dos trabajos, que es de Woody Kuiper y Chapman, que ya clasificaban los asteroides como C y S, ¿no? Acercándose a cosas carbonáceas y rocosas, ¿no? Stony, que es la S. Ya la primera taxonomía que se hizo más en serio en 1975, que ya usa varios aspectos de observaciones, de tipos de datos, y que llegaron también a establecer la categoría un poco más firme al comparar con ciertos espectros, con ciertas características de los meteoritos, que eran en los tipos C y S, y una clase que no caía en ninguno de los dos, que le llamaban clase 1. Es muy importante aclarar, y lo hacían estos autores, es que no se están midiendo la composición, sino se están viendo las propiedades físicas, se están midiendo y se están clasificando, ¿no? Guiados por las características de los meteoritos. Esas clasificaciones crecieron en el trabajo de tesis doctoral de Tholen, creó otras clases y mucho más finos, porque ya había más observaciones de más objetos, y empezó pues a refinarse este sistema. Hay dos sistemas que se basan ya no tanto en la fotometría como eran estos, sino en los espectros de reflexión o de reflectancia, que básicamente es tomar el espectro del asteroide, que el espectro de la luz que refleja del Sol, y dividir por el espectro del Sol, y lo que resulta pues es cómo ha sido afectada por la superficie del asteroide, ¿no? Hay dos clasificaciones. Se comenzó con Bus en el 2002 en su tesis doctoral, que clasificó en 26 tipos de los asteroides, y después una ampliación de esa clasificación utilizando no solo espectros ópticos, sino infrarrojos, y que es la clasificación, bueno, el trabajo de Francesca de Meo, que se llama ahora pues la clasificación Bus de Meo. 9 minutitos. Ok, gracias, Carlos. Lo que tenemos aquí es un espectro de reflectancia, efectivamente, muy suavizado, ¿no? Para ilustrar del asteroide Yoman, y se ve que ha sido normalizado pues a 0.55 micras. Ese es el tipo de espectros, claro, mucho más ruidoso si quieren, pero esencialmente es eso. Y de estos todas esta es la clasificación de Bus, ¿no? Estos son los espectros suavizados que sirven de referencia. Se pueden ver cómo son relativamente más planos en esta zona, con un poco de inclinación, yéndose más a la derecha, y yendo de arriba abajo, lo que aumenta pues es esta joroba, ¿no? Es mucho más notable, y ahí están todos los tipos definidos por Bus. Esta es la clasificación, ya los espectros de referencia de la clasificación de Bus de Meo. Y pues aquí están acomodados de diferente manera, pero se ve como también es una pendiente de esos espectros de reflectancia, y como en esta zona hacia la derecha pues son más notables algunas jorobas o algunas depresiones, ¿no? Esas, aquí está un tipo también, esto es un tipo SR, que corresponde más o menos a este de acá, que era, este es otro asteroide, pero tiene la misma clasificación, y simplemente que este sí tenía la parte infrarroja, ¿no? Que es creado básicamente por algunos minerales como livino y piroxeno, y que su presencia o su ausencia pues nos da idea de las características del asteroide y lo podemos clasificar. Entonces, la clasificación se ha usado, taxonómica se ha usado desde antes, y una de las cosas que resultaba interesante, por ejemplo, en 1982, es que los tipos taxonómicos parecían estar siguiendo un patrón en función de la distancia al Sol, y que pues nos da información, o se creía que nos da información acerca de cómo el sistema solar pues se había creado, etcétera, un sistema solar más bien estático. Pero posteriormente, al hacer un estudio, estos eran los objetos más grandes, por cierto, ¿no? O sea, esos eran más fáciles de observar, eran los primeros que tenían datos, pero a medida que ha aumentado la cantidad de asteroides observados, pues se ve que en realidad están por todos lados, ¿no? Y entonces el panorama simple de un sistema solar estático que se ha ido perdiendo por diferentes puntos de vista, en general, pues dinámicos, y esto del punto de vista de las características de los asteroides, nos dice que en realidad el sistema solar al inicio fue mucho más complejo, ¿no? Eso está escondido por ahí, ¿no? Hay un montón de trabajo, es muy difícil resumir todo tan rápido.
Hay otro efecto, otra característica que le llamamos el efecto de oposición. Bueno, se le llama el efecto de oposición, que fue un término introducido por Goertz desde 1956, aunque había evidencias desde 1889, pero los datos no eran lo suficientemente buenos como para haberse acreditado pues, a Müller, pero se le reconoce. ¿Qué es eso? Bueno, primero el ángulo, hay algo que llamamos el ángulo de fase, que es el ángulo que forman entre la Tierra, el Sol y el asteroide. ¿Sí? Y cuando el asteroide, si ustedes piensan que se está moviendo y se va a poner a alinear con la Tierra y el Sol, se dice que está en oposición, ¿no? Alfa igual a 0. Cuando ustedes hacen la fotometría de los asteroides y se van acercando a ese ángulo de fase, sucede que hay un momento, va comportándose más o menos lineal, y hay un cierto ángulo en el que se empieza a separar y se vuelve más brillante a medida que se acerca al ángulo 0, ¿no? Esto sucede también en planetas y en otros cuerpos, pero en asteroides pues era bueno, sucede también, y es muy importante, ahorita vamos a ver, porque H, que es la magnitud absoluta, es una magnitud absoluta que no es igual a la de las estrellas, ¿eh? Es la magnitud que tiene cuando está en oposición un asteroide, y bueno, le pasaba ese efecto. Además, 5 minutitos, Lorenzo. Sí, gracias. Y lo que tenemos es que, por ejemplo, dependiendo del tipo taxonómico, cambia eso, ¿no? Para los que son de albedo alto, por ejemplo, pasa antes mucho más cercano a 0, y para los asteroides de albedo bajo casi no tienen ese efecto, ¿no? Y esto es presentado por Chebenko y Belskaya, ¿no? El fenómeno es simplemente, bueno, no tan fácil ni simplemente, pero en realidad está a nivel microscópico y tiene que ver con algo que se llama el shadow hiding, que es una especie de sombra que hacen los mismos partículas en la superficie del asteroide, y el otro llamado coherent path scattering, ¿no? Básicamente interferencia por las partículas y las propiedades, dependiendo de las propiedades que están en la superficie, ¿no? Y bueno, hay varias cosas que hacen que se acepte uno o el otro, y el hecho ahora es más bien que se ve es que el backscattering funciona mejor a ciertos ángulos pequeños, y después el shadow hiding para otros ángulos más grandes, ¿no? Simplemente sí. Es importante esto porque pues, nos cambia las magnitudes absolutas, y que está relacionado con los tamaños y con otras propiedades, con otras correcciones fotométricas de los asteroides, que entonces interfieren en el modelado, ¿no? Entonces, eso es, por eso es muy importante, ¿no? Si no determinamos cosas que no tienen nada que ver con la realidad, y hay que hacer correcciones, ¿no? Bueno, simplemente pasando rápido a una parte de la plática que son los peligros, y tienen que ver estos NEAs que yo les mencionaba al inicio, que tienen que ver que su perihelio tiene que ser menor que 1.3 unidades astronómicas, y se vuelven realmente peligrosos. Se les califica como más peligrosos si se acercan a una distancia de 0.05 unidades de la Tierra y tienen una magnitud absoluta de 22, ¿no? Conocemos alrededor de 27,000 actualmente. Esto es del día de antier, o de ayer, ya no sé, estoy perdido, sí, de antier. Son del orden de 27,000, y pues casi 900 que tienen más de 1 kilómetro, y casi 10,000 que tienen entre 140 y 1 kilómetro, ¿no? Esos son los que hay que cuidar más. Bueno, allí se ve cuando comenzó a aumentar, por lo que les decía hace rato. Ahora, en el caso de las misiones, ok, estoy cerrando, gracias. Esta misión DART, por ejemplo, que va a ir al asteroide Didymos y se va a estrellar con él, no con el asteroide, perdón, con la luna, que el asteroide se llama Didymos, la Didymoon, se va a estrellar con ella para tratar de alejarlo y estudiar los efectos, ¿no? La ESA mandó una nave Quesera, en donde va a tratar de ser testigo de todo eso y enviar 2 navecitas a que aterricen ahí 2 pequeños satélites. Y pueden ver a Brian May, guitarrista de Queen, explicando todo eso en un video que está por aquí atrás. Muy padre. Brian May es astrofísico y estudia asteroides. La misión Lucy, que va a ir y va a recorrer los asteroides de satélite, los troyanos de Júpiter, y va a estudiar 6, y con sus 2 lunas pues son 8, y va para allá. La misión Psyche, que va a un asteroide hecho de metales, no de roca y de hielo, esa es su promoción, y quiere saber si ese núcleo pues fue de alguna vez un cuerpo
se dice diferenciado, si hubo capas, y esta era la parte central, ¿no? Y estudiar sus componentes químicos, su superficie, y bueno, darnos más información sobre eso. Este es un modelo hecho a través de curvas de luz y de otros métodos, y bueno, es una dibujo artístico ahí. Finalmente, la minería de asteroides es la que va a dar muchos millonarios, pero antes de que se obtenga oro, paladio, platino, tierras raras, etcétera, lo importante primero es el agua. El agua se puede descomponer y generar hidrógeno, que es un combustible, y el oxígeno para respirar, agua para beber, bueno, el agua completa, y el oxígeno pues para respirar y también crear la combustión en el espacio. ¿Ciencia ficción? No. Dentro de 10 años se espera que se realice ya la primera acto de minería de asteroides, y varias compañías están trabajando en el proceso de extracción de agua, hay mucho dinero invertido ahí. Se espera que la Luna sea un mejor sitio porque la microgravedad es complicado trabajar, así que pronto veremos unas estaciones de combustible en el espacio, ¿no? Podrán ir a llenar su navecita si es que tienen. Se evalúan los asteroides, no sé qué tan real sea esto, pero bueno, ahí están. ¿Sí? Y son millones de dólares lo que vale un asteroide. Nosotros hemos trabajado en México en una campaña mexicana de fotometría de asteroides. Hay muchos colegas por ahí. Empezamos muy entusiastas y hemos bajado el ritmo. Y finalmente es el tipo de trabajo que hacemos los asteroides con curvas de luz, etcétera. Llegamos un poco a la base de la NASA, que nos da un poco de gusto. Y finalmente, pues lo que hemos producido. Gracias. Muy bien. Se acabó el tiempo, pero vamos a dejar pasar a ver si hay 2 preguntas rapiditas. Levánteme la mano, por favor. A ver, yo hago una muy rápido. ¿Con qué telescopio están trabajando, Lorenzo? Es una mezcla. 84 centímetros fue uno de ellos, pero trabajamos con telescopios chicos del orden de entre 14 centímetros, 14 pulgadas y digamos 50 centímetros, que son los que tenemos en las universidades pequeñas, digamos, ¿no? 84 era nuestro telescopio más grande. Bueno, una última pregunta aquí, Felipe Pacheco, por favor. Sí, gracias. Gracias por la plática. Disculpa, ¿y cómo se trata de evadir el problema de la baja gravedad para esta última parte que mencionas sobre la minería de asteroides? Ya ves que, por ejemplo, en el asteroide famoso Aitokawa, ¿no? Estuvo esta nave japonesa Hayabusa que rebotó cuando intentó, cuando intentó bajar al asteroide, o no sé cómo se dice aterrizar, pero bajar al asteroide. ¿Tienes alguna idea sobre cómo se ataca ese problema? No, fíjate que sé que muchas compañías están trabajando eso y ese es un gran problema, ¿no? Porque no solo hay que llegar y quedarse ahí, sino extraer, hacer muchos procesos de microgravedad, ¿no? Entonces, la respuesta fácil es no, y y mucho de eso es dinero, pues. O sea, no es, quien lo logre tiene una patente, va a haber mucho dinero de ahí, así que no creo que sea público tan fácilmente. Bien, esa sería la respuesta más. Muchas gracias. Tengo que pasar al siguiente. Muchísimas adelante. gracias, Lorenzo. Un aplauso virtual para ti. Gracias. Bueno, déjame dejar de compartir, sí. Gracias. Hola, ¿qué tal? Hola. Lo que te pedí, Carlos, perdón, vamos a intercambiar con Juan Américo. Sí, ya. Iba a presentar a Juan Américo primero. Entonces, adelante, entonces vamos a seguir ahorita con Juan Américo González Esparza, que nos va a hablar de las primeras observaciones del sistema digital del radiotelescopio MEXAR, ¿right? ¿Correcto? Correcto, muchas gracias, Carlos. Buenas tardes a todos. Muy bien. Bueno, pues yo les voy a hablar de un radiotelescopio que está ubicado en el municipio de Cueneo, en Michoacán, y que es un instrumento que cuenta con un arreglo de antenas de 4.096 dipolos que cubren un área física de casi 10.000 metros cuadrados. El objetivo de este radiotelescopio es desarrollar estudios de viento solar y de clima espacial, y es el instrumento principal del Laboratorio Nacional de Clima Espacial del Instituto de Geofísica de la UNAM y de la Universidad Autónoma de Nuevo León. Este
Mi colega Julio Mejía, en la siguiente plática, él va a hablar acerca del centelleo interplanetario y de cómo utilizamos las observaciones de este instrumento para hacer estudios de viento solar. Y yo me voy a enfocar más bien a una actualización y a una introducción del instrumento, la cual acabamos de terminar. Ustedes pueden ver un código QR, es un artículo que está en este momento en arbitraje, donde estamos reportando precisamente las primeras observaciones del sistema digital. Esta es una colaboración entre mis colegas del Instituto de Geofísica y del Laboratorio Nacional de Clima Espacial, Julio Mejía, Ernesto Aguilar, Pablo Villanueva y Ernesto Andrade. Bueno, esta es la ubicación un poco de la red de instrumentos que opera el Laboratorio Nacional de Clima Espacial y el sitio del radiotelescopio MEXART, que es Mexican Array Radio Telescope, está ubicado en el municipio de Cueneo, que está justo entre Morelia y Guadalajara. O podemos también decirlo entre la Ciudad de México y Guadalajara. En la autopista hay una salida a Cueneo y es ese punto morado que aparece en el mapa dentro de Michoacán. Perdón, el radiotelescopio, las instalaciones se inauguraron en 2005 y este radiotelescopio fue considerado en su momento como uno de los logros más importantes de la UNAM por parte de Rectoría dentro del periodo del doctor Juan Ramón de la Fuente como rector. Esta es una foto panorámica del arreglo. Aquí lo que tenemos, pues estamos viendo desde una de las esquinas, son 64 líneas, cada línea tiene 64 dipolos a lo largo de la dirección este-oeste. Las líneas en la dirección este-oeste miden 140 metros en total, la hilera de 64 dipolos. Y tenemos 64 hileras este-oeste a lo largo de la dirección norte-sur. Por eso es que este es un arreglo de 64 por 64 de 4.096 dipolos. Y como les digo, el área de colección son casi 10.000 metros cuadrados. La frecuencia central de operación del radiotelescopio son 140 MHz. Y esta es en la configuración analógica, la configuración original. Su ancho de banda solo era de 2 MHz. Este es como operaba el arreglo originalmente. Aquí tenemos un diagrama a bloques, no tengo tiempo para irme en detalle, pero básicamente lo que hacía el radiotelescopio es a lo largo de una hilera de 64 dipolos que están en la parte superior, estos estaban divididos en 4 secciones de 16 dipolos, se sumaba la señal captada por cada sección a lo largo de líneas de transmisión, esta se pasaba por un filtro, se amplificaba, un filtro pasaltas, se amplificaba, luego venía un primer bloque de combinación. Este primer bloque de combinación mandaba la señal al canal central y se combinaba con la señal que venía del otro lado de la antena. Y con esto teníamos una señal final a lo largo de todo el bloque de 64 dipolos, el cual se enviaba al cuarto de control y la matriz de Butler era el sistema con el cual se generaba un patrón de radiación de 16 haces apuntando en diferentes declinaciones. Esta es una fotografía de lo que era la matriz de Butler del sistema original. Es una matriz de Butler de 16 por 16 que mediante 4 etapas de combinación, de suma y combinación y desfase de señales, producía un patrón de radiación que apuntaba en
en diferentes declinaciones. Este es un instrumento de tránsito. El patrón de radiación es fijo a lo largo del meridiano central en la dirección norte-sur, y utilizando la rotación de la Tierra es que se barre el cielo todos los días y que podemos hacer un trazo del cielo. Bueno, estos son algunos de los resultados que logramos con la configuración original. Esta es una observación de una fuente, este es 3C48, en donde durante el tránsito vemos la firma característica del centelleo interplanetario, y de la cual Julio Mejía va a explicar más detalles adelante. Utilizando esto, aquí podemos combinando una detección de una eyección de masa coronal con un telescopio en el espacio y la ubicación de la fuente, en este caso 1348, podemos detectar el ruido que aparece en la señal a lo largo de la línea de visión de la fuente, y con ella inferir algunas propiedades de esta perturbación que se está moviendo en el viento solar. Este es un resultado también que logramos publicar en 2015. Este es un primer catálogo de algunas de las fuentes que estábamos detectando con el radiotelescopio MEXAR, y sin embargo, pese a esta serie de resultados, como por ejemplo este es el tránsito de la galaxia, también medido a 140 MHz por el radiotelescopio MEXAR, donde podemos ver el núcleo galáctico y alguna de las fuentes más intensas en radio a 140 MHz a lo largo del día. Sin embargo, el radiotelescopio nunca alcanzó la respuesta esperada. Nunca nos acercamos a la sensibilidad que debería tener para los estudios de viento solar que teníamos como objetivo. Y el patrón de radiación básicamente estaba muy deformado. Teníamos lóbulos secundarios muy grandes, y esto hacía que una pérdida de sensibilidad, la cual nunca pudimos resolver en términos técnicos, y decidimos por una solución radical que fue la de digitalizar el sistema. Esta digitalización se logró con una colaboración con un equipo de Malta, de la Universidad de Malta y de Oxford, que son especialistas en este tema de la digitalización de radiotelescopios. Y bueno, pues este es un diagrama que explica aproximadamente a bloques cómo se produjo la digitalización de las 64 señales del radiotelescopio y cómo vienen las señales de la parte superior de la antena al cuarto de control, pasan un sistema de amplificación y de filtraje, y las tarjetas TPM son las que digitalizan la señal. Estas se pasan por un switch y luego viene un servidor, y es a través de este sistema digital que logramos generar ahora el patrón de radiación. Ya no de una manera analógica como lo hacíamos con la matriz de Butler, sino de una manera digital. Este es el diagrama bloques del sistema digital, donde tenemos dos tarjetas TPM. Cada tarjeta recibe 32 señales de la antena. Y pues aquí están las diferentes etapas que tiene la señal del radiotelescopio para precisamente generar el patrón de haces, el cual tiene ahora varias cualidades que nunca hubiéramos podido tener con el sistema analógico. Estas son algunas fotos ya del cuarto de control, donde estamos recibiendo la señal de las 64 señales del radiotelescopio, y cómo se inyectan a una última etapa de amplificación, y cómo estas también se inyectan después de la amplificación a las tarjetas TPM, a la tarjeta 1 y a la tarjeta 2, y con estas se produce la digitalización de la señal y el patrón de radiación. 3 minutos, Abel. Muy bien, aquí tengo algunos de los resultados que tiene las cualidades que tiene este sistema. Tenemos ya un monitoreo en tiempo real de las 64 señales de la antena. Además, no solamente podemos medir la amplitud, sino también la fase de las 64 señales y corregir los errores que vengan para producir un patrón de radiación.
las observaciones ya se hacen por una interfase web. Y aquí están ya, por ejemplo, algunas muestras de observaciones. Aquí tengo 512 canales. Tenemos 12 megahertz de ancho de banda. Y pues aquí podemos ver ya algunas interferencias, cómo podemos mostrar las interferencias que están entrando. En este caso aquí son problemas de satélites y tormentas eléctricas. Y bueno, me voy a ir rápidamente. Este es ya el patrón de radiación que produce el sistema digital. Son 62 haces fijos. Y con ellos hicimos ya una primera medición del tránsito de la galaxia. Aquí están algunas de las fuentes principales. Y aquí está un mapa a 140 megahertz del tránsito de la galaxia medida por el radiotelescopio MEXAR en abril de este año, y donde podemos ver de una manera clara el núcleo de la galaxia en la parte inferior izquierda y algunas de las señales de las fuentes más intensas. Otro es el patrón de radiación de potencia total, donde hemos logrado, aquí está la medición del tránsito de la nebulosa del Cangrejo, y que coincide perfectamente con el modelo que esperamos teóricamente con la medición de la señal. Entonces, a manera de conclusiones, esta tabla resume las características del sistema digital analógico del lado de la columna del lado izquierdo y las nuevas características del sistema digital, donde vemos que hemos aumentado el ancho de banda a 12.5 MHz, tenemos 512 canales de frecuencia, tenemos ya varias posibilidades de generar haces de diferentes formas, y hemos alcanzado ya una sensibilidad de 2.3 Janskis que se aproxima a lo que esperamos teóricamente. Así que bueno, pues este nuevo sistema ya tiene ha alcanzado las características técnicas que necesitábamos para poder desarrollar estudios de viento solar y de clima espacial, y de las cuales Julio hablará en una siguiente presentación. Muchas gracias. Gracias, Juan Américo. ¿Alguna pregunta? Bueno, ¿qué les parece si pasamos a la siguiente plática que tiene que ver con el mismo telescopio, y así a lo mejor entre los dos pueden contestar si es necesario? Gracias. Sí. La siguiente plática es el doctor Julio César Mejía Ambriz con el estudio de irregularidades en el viento solar con centelleo interplanetario a 140 MHz utilizando el telescopio MEXAR. Adelante, Julio César. A ver, ya me fui hasta las conclusiones, perdón. Bien, ahí se ve. 15 minutos te voy a avisar al 10. Ok, gracias. Bien, pues yo les voy a hablar cuál es el estudio principal que hacemos con el radiotelescopio MEXAR. Y es en general hacer estudios de viento solar con propósitos de clima espacial, es decir, con propósitos de seguimientos de tormentas que se propagan en el medio interplanetario. Y para ello, uno de los temas importantes es conocer qué es lo que vemos con centelleo interplanetario. Bueno, con centelleo interplanetario es el titilar de objetos en radio. Ustedes conocen el titilar de las estrellas, como lo ven en el óptico. Ya se conocía también el centelleo ionosférico debido a la señal de la señal del radio que pasa de objetos a través de la ionosfera, y el centelleo interplanetario se descubre en la década de los 60 por una estudiante del premio Nobel, Anthony Hewish, que por cierto pues acaba de fallecer. Bueno, entonces él de hecho ya identificaba que cuando apenas se conocía el viento solar, se estaba confirmando esto, pues él ubicó muy bien que esto nos iba a servir a futuro, este centelleo interplanetario que se debe a irregularidades de densidad electrónica en el viento solar. Esto iba a dar respuesta a mucho de la física que hay metida con el viento solar. Bueno, estamos viendo aquí una fotografía del radiotelescopio que ya platicó Américo, del radiotelescopio MEXAR. Julio, tu pantalla no se ve completa, no se ve bien tu acetato. A ver. Voy a abrirlo con otra aplicación, puede ser la aplicación. La había probado al inicio, pero no. Bueno, mientras les sigo platicando. Entonces, estas irregularidades también nos ayudan para hacer estudios de, por ejemplo, eyecciones de masa coronal,
regiones de interacción entre corrientes. Ya voy, ¿eh? A ver, vuelvo con compartir. A ver. Una pantalla muy larga. Ahí se ve mejor. ¿Ahí se ve bien? Ahí se ve, creo que eso es lo que quieres probar. Sí. Adelante. Ok, continúo. Esta no sé cómo ponerla para presentación. Bueno, ¿se ve bien así? ¿Está bien? Sí, continúale mejor. Ok. Bueno, acerca del radiotelescopio, bueno, teníamos este estudio se hizo con el sistema analógico y después voy a probar algunos tests con el sistema digital. Como comentaba Américo, pues es un sistema teníamos un sistema de 16 haces, más o menos es de un grado de ancho cada uno de ellos. Es un instrumento de tránsito, lo que nos permite detectar objetos puntuales o objetos compactos durante unos 4 minutos. Bueno, ya no voy a practicar el sistema digital. Bueno, lo que les decía con el satélite interplanetario, pues lo que tenemos son, normalmente son radiogalaxias. Llega la señal de la radiogalaxia al medio interplanetario, es perturbada por irregularidades de densidad electrónica, y nosotros vemos aquí el titilar de esos objetos pues con un radiotelescopio. E incluso podemos ver también perturbaciones como eyecciones de masa coronal, y vamos a ver un caso. Ahora, ¿cuál es la geometría básica para entender un poquito más a fondo sobre el satélite interplanetario? Pues aquí tenemos el Sol. Sí se ve mi cursor, ¿verdad? Sí. ¿No se ve? Ok. Tenemos el Sol, la Tierra, y la señal que viene de muy lejos de la fuente de radio. Aquí en esta región, que le llamamos región del punto P, es donde ocurre, digamos, la mayor dispersión, o donde más se difractan las ondas, para construir un patrón de interferencia aquí en la Tierra que se mueve en dirección de la velocidad del viento solar en este punto. Entonces, una de las cosas que podemos calcular con sentido interplanetario es ese patrón de difracción y también la velocidad por consecuencia del viento solar. Además, también ahorita voy a mostrar cómo el tamaño de las irregularidades que corresponde al tamaño del patrón de difracción. Hay diferentes formas de medir esta velocidad. Con 2 estaciones, no voy a explicar esta, pero con el caso del MEXAR, una sola estación es simplemente el espectro de potencias de las fluctuaciones de sentido interplanetario. Ajustamos un modelo y ya está. En este caso, para medir nosotros el patrón de difracción, usamos 202 observaciones de 2 fuentes, 2 cuasares. Esas fuentes deben ser muy compactas para que nosotros podamos observar centelleo. Estas son del orden de menos de 1 segundo, 1348 y 13147. Bueno, se observó de marzo a julio y otra un poquito más de marzo a septiembre. Ustedes pueden ver aquí en la figura de la derecha el Sol, algo representando al Sol en amarillo, como si estuviera uno viendo al Sol aquí desde la Tierra, y el camino aparente que siguen los objetos. Por ejemplo, en el caso 13147 parte desde aquí. Día a día se va acercando más o menos 1 grado. Tiene este movimiento dependiendo de la declinación del objeto y también del Sol que va aparentemente del sur a norte. Entonces tiene esta trayectoria aparente. Y aquí en todos estos puntos es donde están los diferentes puntos P, donde estamos haciendo mediciones. Y ahí se pueden hacer mediciones de muchas propiedades del viento solar mediante sentido interplanetario, que nos vamos a enfocar simplemente en las escalas de las irregularidades. Otra fuente, bueno, sigue también de izquierda a derecha conforme pasa el tiempo. Ya por ahí de septiembre ya estamos de este lado los 2 objetos. Entonces, ¿cuál es la metodología que seguimos? Bueno, tenemos el registro de un objeto, por ejemplo, el 1348. Medimos aquí, tomamos una muestra del orden de unos 2 minutos. Esto tiene un sampling de 20 milisegundos. El centelleo más o menos es del orden de poco menos de 1 segundo para el caso de 140 MHz. Es como esa fluctuación en intensidad. Tomamos esa muestra y esta muestra la vamos a trabajar para hacer la función de autocorrelación, que tenemos aquí la gráfica, y el espectro de potencias de las fluctuaciones de intensidad de la fuente.
Esto puede ser voltaje, flujo, potencia, etcétera. Representaciones de energía que nos llegue. Bueno, aquí lo que vamos a medir es el tiempo característico, que es como la sigma de esta gaussiana que describe esta función de autocorrelación, que es el tiempo característico de fluctuación estadístico. Y tenemos el espectro de potencias. Aquí en este caso, por ejemplo, pues da 0.28 segundos. Es muy rápido esta fluctuación, te voy a explicar por qué. Luego hay un modelo que ajustamos a este espectro, te voy a platicar más de eso, y resulta que aquí tenemos 980 kilómetros por segundo. Es altísima la velocidad y bueno, estoy también interesado en esta parte. Las velocidades del viento solar son del orden de 300 a 600 kilómetros por segundo. En particular, este es para una elongación de 23 grados, como el punto P se ubicaba, pues como a unos 80 radios solares. Ahora, actualmente, perdón, y no mencioné, esta observación anterior es ya de la era digital, esta también, y en la era digital también estamos usando el wavelet, que son transformadas, o el espectro de potencias dinámico. A cada tiempo hay un espectro de potencias. Esta es la misma observación, nada más aquí se le quita la tendencia que hay en el aumento de flujo y solamente queda la fluctuación de centello. Entonces se hace la transformada de wavelet, se hace un promedio de la suma en este recuadro, que es donde nos interesa, porque es donde están ahí, en esas frecuencias son las frecuencias de centello, y también se obtiene el patrón, el espectro de potencias. Bueno, ya obtenido el espectro de potencias, hay una metodología para encontrar diferentes aspectos físicos. Estamos interesados nada más en la velocidad. Entonces lo que hace uno es integrar a lo largo de la línea de división Z diferentes funciones, gracias, de peso a lo largo de la línea de división. Una de ellas es este filtro de Fresnel, que depende del número de onda de irregularidades y de la longitud de onda de observación. Otro es un exponencial que decae con el ancho de las fuentes, por eso es que las fuentes deben ser muy pequeñas para que el sea más visible. Y también hay un espectro de potencias que decae como una ley de potencias del número de onda de las irregularidades y como a la distancia a la que se encuentra la línea de visión. Bueno, resultados. Bueno, encontramos el patrón de difracción o el tamaño de las irregularidades. Va cerca del Sol, cerca de 0.4 unidades astronómicas o cerca de unas 25 grados de elongación. Va como de 250 y decae muy poco, ya casi a una unidad astronómica, cerca de unos 180 kilómetros. Para el caso de una fuente, para el caso de otra fuente, el comportamiento es muy similar, lo que nos indica que esto puede ser independiente, que debería ser independiente de la fuente. Bueno, aquí están las dos líneas y aquí están todos los puntos y ajustamos una línea también. Ahora también proponemos aquí, bueno, esta es la correlación de velocidad con el time lag, el tiempo de la sigma de tiempo de la función de autocorrelación contra la velocidad calculada con el espectro de potencias. Y vemos que hay una correlación efectiva entre ese periodo, ¿no? Para ambos casos. Y para 13147 también de este lado. En particular, ahora hicimos, esto, como ven, es para el 2019, es la etapa analógica, todas estas pruebas. Nada más les mostré un par de observaciones con el nuevo test. También durante la etapa analógica medimos la velocidad de una eyección de masa coronal. Aquí está un coronágrafo de LAS con las naves espaciales de la NASA. Se propaga la eyección de masa coronal hacia acá. No puedo entrar en muchos detalles, pero bueno, cuando llega, nosotros la venimos con 990 kilómetros por segundo. También es muy, muy rápido esa velocidad. Y en el caso de la nave, también se estimó que tenía una velocidad de 1200 kilómetros por segundo. También aquí un colega con un modelo que tiene, Pedro Corona, midió que para ese tiempo, sí efectivamente medimos la eyección de masa coronal y tenía una velocidad de 700 a 600 kilómetros por segundo. Bueno, entonces, sí detectamos la eyección, no con la velocidad exactamente, pero sí es muy alta. Bueno, aquí están los tres, digamos, modelos para velocidad. Y vemos cómo se ajustan, también incluso, aquí está la eyección de masa coronal, cómo se ajusta muy bien al tiempo que se observó de autocorrelación con la velocidad. Y el test que les mencionaba hace rato también,
otra observación de muy alta velocidad, también se ajusta, no tanto tan perfectamente como pero sí hay esa tendencia a que a medida que observamos un tiempo tiempo característico de la función de autocorrelación más pequeño, pues sí tiende a aumentar la velocidad, y eso pudiera atender también calcular la velocidad del viento solar más fácil que con el espectro de potencias, que como ven es un poco más complicado, aunque tiene muchas más características físicas. Les dejo aquí las conclusiones, y bueno, para que las lean, en el caso que yo la lea, para aprovechar también el tiempo de si alguien tiene algún comentario o preguntas. Muy bien, muchas gracias. Preguntas del público, por favor. Alberto. Sí, puse aquí en el chat, pero sobre todo para un comentario para felicitar a Juan Américo y todos los involucrados por haber levantado a Mexart, que veía el cielo, pero ahora lo ve a toda profundidad, ¿no? Entonces sí, los quiero felicitar. Y el comentario de que en México pues tenemos el instrumento de tránsito al otro extremo del espectro Hawk, y pues vemos muchas cosas muy parecidas, el cangrejo, la galaxia y galaxias activas, pero solo las muy cercanas, ¿no? Entonces ahí pues quedamos en contacto. Claro que sí, de hecho ya me había platicado con Américo acerca de que lo habías contactado, y sí, está pendiente eso, estaríamos muy interesados en colaborar, y pues ahí nos contactamos. Muy bien, excelente. ¿Alguna pregunta? Tenemos una de Felipe Pacheco. Adelante, por favor. Sí, gracias. Disculpa esa correlación inversa que se encuentra entre la velocidad del viento solar y ese periodo. ¿Esa pendiente tiene algún significado? ¿Es esperado del modelo o sea, de este análisis esperada esa correlación inversa, o qué nos dice la pendiente? Bueno, mira, la pendiente lo que dice es el periodo. En realidad, tú con centelleo lo que estás viendo es qué tan rápido se mueve el patrón. A medida que el centelleo es más rápido, el periodo es más pequeño, y es porque el patrón de radiación se está moviendo más rápido. Entonces, pues sí, se espera esta tendencia de que a medida que el periodo, que es un periodo estadístico del patrón de difracción, pues la velocidad sea mayor en el viento solar. Esta velocidad se calcula con un modelo que les mencionaba ahorita. Entonces, sí es lo que sí se espera. Sí, es si tuviéramos aquí frecuencia, pues la correlación sería positiva, ¿no? La frecuencia con la que oscila el patrón de difracción, ¿no? Pero en este caso, pues da esta correlación negativa, ¿no? No sé si eso contesta tu pregunta. Sí, gracias. Nada más quería saber si tenía algún otro significado que ese tipo de... bueno, como es esperado y como lo pusieron aquí como resultados, pensé que tenía alguna otra implicación. Pero gracias. Sí. Excelente. Muchísimas gracias tanto a Juan Américo como a Julio César por las exposiciones. Les damos un aplauso virtual. Y pasamos a la siguiente expositora. No sé si está lista por ahí Elsa Sánchez García. Aquí estoy. Muy bien. Entonces, bienvenida. Elsa Sánchez García nos va a hablar de regiones de interacción entre corrientes de viento solar registradas entre el 2007 y 2008 y 2018 y 2019. Ah, pues es el mismo equipo. Sí. Iba a decirlo, pero no estabas completamente seguro. No, sí, trabajamos juntos. Excelente, pues adelante. Te aviso cuando falten 5 minutos. Muchas gracias. Pues hola a todos, mi nombre es Elsa Sánchez García y voy a hablar acerca de las regiones de interacción entre corrientes que se registraron durante los años 2007, 2008, 2018 y 2019. Este periodo de análisis corresponde a la fase descendente del ciclo solar 23 y 24. Este trabajo es parte de mi tesis de doctorado y además estuvo supervisado por el doctor Juan Américo González Esparza, así como el doctor Ernesto Aguilar Rodríguez. Bueno, de antemano agradezco al comité organizador por el espacio que me dan. Las regiones de interacción entre corrientes se forman en el medio interplanetario cuando un flujo de viento solar rápido alcanza un flujo de viento solar lento. Si estas estructuras interaccionan con la magnetosfera de la Tierra, pueden generar variaciones en el campo geomagnético.
Dado que no se puede predecir con exactitud el nivel de perturbación geomagnética, es necesario entender el origen, la geometría y la evolución de las regiones de interacción entre corrientes para poder vincularlos con mayor probabilidad a los efectos geomagnéticos que generan. Además que es importante conocer las características de las regiones de interacción entre corrientes. Esta es una proyección en el plano dimensional de una región de interacción. Voy a utilizar el acrónimo de RIGS o bien solo voy a mencionar como región de interacción para referirme a una región de interacción entre corrientes. Las líneas azules me representan el viento solar ambiente, las líneas rojas me representan el viento solar rápido. Dado que son dos plasmas que no se mezclan, solo van a interaccionar formando entre ellas una zona de compresión. La zona de compresión va a estar limitada por un choque frontal o un choque reverso o ambos pares de choques. El límite que separa al viento solar rápido del viento solar lento se le conoce como interfase de corrientes. El origen del viento solar rápido que genera una región de interacción son los hoyos coronales. Usando imágenes en rayos X o ultravioleta extremo, los hoyos coronales son observacionalmente regiones de emisión disminuida debido a que su temperatura y densidad es menor en comparación al espacio que los rodea. Los hoyos coronales pueden estar localizados en los polos o pueden extenderse desde los polos a latitudes bajas o bien estar localizados solamente sobre el ecuador. Cuando un hoyo coronal se observa en la línea Sol-Tierra, después de 4 días, el viento solar rápido va a ser observado a una unidad astronómica. También se consideran los hoyos coronales como un camino para predecir la eficiencia de las regiones de interacción entre corrientes. Cabe enfatizar que las regiones de interacción son más frecuentes y están mejor definidas durante la fase mínima y la fase descendente del ciclo solar. Debido a ello, nuestro periodo de análisis se centra en los años 2007-2008, para los cuales analizamos un conjunto de 61 eventos, y además en la fase descendente del ciclo solar 24, donde analizamos 56 eventos, dando un total de 117 regiones de interacción entre corrientes. Usando datos in situ de las diferentes naves, en particular de la nave WIN, medimos varias propiedades físicas de las regiones de interacción entre corrientes, así como medimos su geoefectividad, es decir, cuánto perturban el campo geomagnético, y analizamos las propiedades de los hoyos coronales, de donde proviene el viento solar rápido que generó a cada región de interacción. Esta es una imagen donde se muestra un ejemplo de una región de interacción entre corrientes registrada por la nave WIN el 5 y 6 de mayo del 2018. En esta gráfica estamos mostrando las propiedades del viento solar, estamos graficando campo magnético, su componente BZ, que es un parámetro primordial en la geoefectividad de las regiones de interacción, graficamos velocidad, densidad y temperatura. Usando estos parámetros identificamos una región de interacción, la región de interacción entre corrientes. Después medimos el ancho radial de esta región de compresión. Además, identificamos la posición relativa de la interfase de corriente, es decir, si se encuentra más cercana al frente de la región de interacción o se encuentra más hacia la parte trasera de la región de interacción. También medimos el valor mínimo de la componente BZ y además si este valor mínimo se alcanzó después o antes del cruce de la interfase de corriente. Adicionalmente, medimos las propiedades de la presión dinámica en el viento solar lento no perturbado y la presión dinámica en el viento solar rápido no perturbado, y comparamos ambos parámetros. El nivel de geoefectividad se midió usando
dos índices geomagnéticos, el índice planetario KP y el índice simétrico. Voy a tener una tormenta geomagnética cuando el valor de KP sea mayor o igual a 5, y en el índice simétrico voy a tener una tormenta geomagnética cuando el valor sea menor o igual a menos 30 nanoteslas. También identificamos en qué momento se alcanza el valor máximo de la tormenta, si es durante el cruce del viento solar rápido perturbado o durante el cruce del viento solar rápido no perturbado. Adicionalmente, identificamos las propiedades del hoyo coronal de donde proviene el viento solar rápido que generó cada región de interacción. En nuestro ejemplo, observamos que es un hoyo coronal que se localiza sobre el ecuador solar y que es de amplia área. Y para el mayor número de casos de nuestro conjunto de datos, también observamos que fueron hoyos coronales que se localizaron cerca del ecuador y que también tuvieron una amplia área. A nuestro conjunto de datos le aplicamos un análisis estadístico y aquí lo muestro en esta gráfica. Estoy mostrando el ancho radial en función de la posición relativa de la interfase de corriente. El eje X está normalizado a 1, es decir, cuando la interfase de corriente es más próxima a 0, quiere decir que el frente de la interfase de corriente estuvo más próxima al frente de la 5 región minutitos. de interacción. ¿Ok? Y cuando tengo una posición relativa cercana a 1, quiere decir que la parte frontal de la interfase de corriente estuvo más cercana a la parte trasera de la región de interacción. En este ejemplo observamos que para el mayor número de casos, el frente de la interfase de corriente estuvo más próxima al frente de la región de interacción. Esto fue para los años 2018, 2019 y el mismo caso para los años 2007, 2008. En el eje Y estoy graficando el ancho radial de la región de compresión y observamos que durante el 2007-2008 el ancho radial promedio fue de 0.27, 0.27 unidades astronómicas, y este valor fue más grande, o este valor promedio fue más grande que el ancho radial promedio de las regiones de interacción que se observaron durante los años 2018-2019. También aquí se muestra la distribución de la presión dinámica entre el viento solar rápido y lento usando la ecuación del Gassider. En el eje Y estoy mostrando lo que es el valor de la presión dinámica. Tengo el caso ideal cuando ambas presiones son iguales, voy a tener un valor igual a 1. Cuando la presión dinámica en el viento solar rápido es mayor, al viento solar lento, voy a tener un valor menor a 1. En este ejemplo, o bien en nuestro conjunto de datos, observamos que para el mayor número de casos, la presión dinámica en el viento solar rápido fue mayor que la presión dinámica en el viento solar lento. Lo mismo para los años 2007 y 2008. Bueno, en resumen, durante los años 2007-2008 tuvimos casos donde la presión dinámica fue mayor en el viento solar rápido que en el viento solar lento, además que la posición relativa de la interfase de corriente estuvo más próxima al frente de la región de interacción. Respecto a las velocidades, observamos que el valor promedio del viento solar rápido, del viento no perturbado, estuvo en el rango de 400 a 700 kilómetros por segundo, donde el mayor número de casos para el año 2007-2008 se centró entre 600 y 650 kilómetros por segundo. En resumen, durante la fase descendente del ciclo solar 23, las regiones de interacción presentaron una velocidad promedio aproximadamente de 600 kilómetros por segundo, siendo mayor a la velocidad promedio de las regiones de interacción registradas durante los años 2018-2019. En conclusión, aquí la resumimos,
tenemos que las regiones de interacción registradas durante la fase descendente del ciclo solar 23 fueron más rápidas, fueron más anchas y fueron más geoefectivas que las regiones de interacción registradas durante la fase descendente del ciclo solar 24. Finalmente, para terminar, tenemos que el 44% de las regiones de interacción registradas durante el 2007-2008 fueron geoefectivas en un 44%, mientras que en el 2018-2019 fueron un poco menos geoefectivas, alcanzando apenas el 20%. Y bueno, estos son los resultados que hasta ahora hemos analizado. Y por mi parte es todo. Muchas gracias. Muchas gracias, Elsa. ¿Preguntas del público, por favor? Okay, hago una pregunta yo. ¿Pueden trabajar directamente con datos de otros telescopios espaciales solares, digamos, por ejemplo, con mediciones de campo magnético, cosas así? Sí, de hecho aquí en la gráfica estamos mostrando propiedades de campo magnético. Esa no la vi. Esto es, son datos de la nave WIN y Perfecto. estamos graficando propiedades de campo magnético, que es un parámetro muy importante en la geoefectividad de las regiones de interacción. Gracias. ¿Alguna pregunta? Bueno, si no hay, puede seguir preguntándole allá. Por separado, en el chat. Pasemos a la última plática de la sesión. Entonces está por ahí Ricardo Francisco González. Muchas gracias a Elsa, un aplauso virtual. Hola, buenas tardes a todos. ¿Qué tal, Ricardo? ¿Qué tal, Chava? Oye, ¿cómo hago entonces para...? Nada más le doy aquí Share Screen. Nomás eso. Listo. Bueno, aquí tenemos al doctor Ricardo Francisco González, que nos va a hablar de emisión libre en radio de la CME, de la eyección de masa coronal de viento solar. Y entonces tienes 15 minutitos. Te aviso cuando te falten 5, Ricardo. Ok, muchas gracias. Bien, pues yo les voy a presentar un modelo que hicimos para el cálculo de la emisión libre en radio, producida por la interacción de una eyección de masa coronal con el viento solar. Este trabajo lo realicé en colaboración con Daniela Montes de la Universidad de Antioquia, Colombia, con el doctor Jorge Cantó del Instituto de Astronomía y el doctor Stanley Kurtz, aquí del Instituto de Radioastronomía y Astrofísica. Entonces, brevemente les platicaré de lo que sucede con la interacción de una eyección de masa coronal con el viento solar, el modelo hidrodinámico que desarrollamos básicamente para calcular la emisión en Bremsstrahlung de este tipo de interacciones. Entonces, ¿qué es una CME? Esta es una erupción muy violenta de gas magnetizado con masas eyectadas típicamente entre 10 a la 15 y 10 a la 16 gramos. Sus velocidades pueden oscilar entre 400 y 2000 kilómetros por segundo. Generalmente presentan una estructura triple. Tienen un leading front, digamos una cavidad más tenue y un filamento muy brillante en su interior. Y evidentemente, pues este tipo de eyecciones van a interaccionar con el medio solar, el viento solar ambiente. Y de tal interacción, entonces, lo que se produce es una estructura de dos choques, un frente de choque delantero que va barriendo el viento solar ambiente, preeruptivo, y un choque interno en el cual se va a ir incorporando material eyectado durante la erupción. Cabe mencionarles aquí que generalmente este choque interno en muy pocos casos se ha detectado. Entonces, para nuestro modelo hidrodinámico, suponemos variaciones de tipo salto, tanto en la velocidad como en la pérdida de masa. Particularmente, tenemos entonces un viento preeruptivo, la eyección de masa coronal, que dura un intervalo de tiempo delta tau, que es del orden de algunas horas, y un viento solar posterupción.
Entonces, para la velocidad suponemos un factor de cambio mayor a la unidad. Y para la pérdida de masa, pues esta puede ser mayor, menor o igual a 1. ¿No? Entonces, basándonos en argumentos de conservación de masa y de momento, uno puede mostrar que esta estructura densa va a experimentar dos fases en su evolución dinámica. La primera de ellas es una fase de velocidad constante, en la cual se incorpora material tanto del viento solar como de la erupción a la capa chocada. Es decir, que tenemos ambos frentes de choque. Y también se puede mostrar que la velocidad con la que se desplaza en el medio interplanetario esta estructura de choques es una velocidad intermedia entre la velocidad del viento solar y de la CME. Una vez que todo este material rápido se incorpora a la capa chocada, entonces esta es desacelerada por la presencia del viento solar ambiente y tendrá un comportamiento en su velocidad que básicamente irá como t a la menos 1 medio. Muy bien, entonces el evento que estudiamos el 7 de marzo de 2011 tuvo estas características. Su velocidad fue muy alta, de 2.125 kilómetros por segundo. El viento solar ambiente, cuando se dio esta erupción, era de 400 kilómetros por segundo. La masa que fue eyectada de 5.6 por 10 a la 15 gramos, con un ángulo de apertura de 64 grados y una duración de 2.7 horas. Entonces, aquí en las gráficas de la izquierda presentamos la posición y la velocidad como función de tiempo. Las curvas representan nuestros modelos, inicialmente hasta un tiempo de 5 horas, que es el tiempo al cual todo el material de la erupción se incorpora a la capa chocada, pues esta tiene una velocidad constante y el crecimiento en R es lineal. Posterior a ese tiempo, pues viene la fase de desaceleración de la que les hablaba, y nuestro modelo predice a una unidad astronómica un tiempo de arribo de 60.7 horas y con una velocidad de 559.2 kilómetros por segundo. Los valores observacionales fueron respectivamente 60.1 horas y 617 kilómetros por segundo. Entonces se puede ver que las predicciones de este modelo hidrodinámico son bastante consistentes con las observaciones, ¿no? Perdón, es que no puedo moverla. Okay. Muy bien, entonces, ¿por qué es importante estudiar la evolución dinámica de estas capas? Porque lo que nos interesa es determinar el espesor óptico en radio continuo y posteriormente el flujo, esta capa, ¿no? Basándonos en modelos de ondas de choque plano paralelas desarrolladas por Gabamian y Hartigan, encontramos leyes de potencia para los espesores ópticos de ambos frentes de choque. Entonces, básicamente, pues se puede ver aquí la dependencia ya bien conocida, seguramente por todos ustedes, de nu a la menos 2.1, donde nu es la frecuencia, pero la dependencia con las velocidades de choque es a una potencia gamma, que estoy llamando aquí, y linealmente con la densidad prechoque. Entonces, es fácil predecir que estos tabos van a ser funciones del tiempo debido a que las velocidades relativas, que son las velocidades de choque, son funciones del tiempo, y que las densidades prechoque, que van con una R cuadrada, pues también lo son, ¿no? Adicionalmente, cabe hacer mención que suponemos para el viento solar preeruptivo, que es isotrópico, es decir, un ángulo sólido de 4pi, en tanto que para la eyección está determinada por un ángulo sólido omega, que es determinado por el ángulo de apertura θ A. Entonces, para la primera etapa tenemos una contribución de ambos choques al espesor óptico, y para la segunda únicamente tenemos la contribución del choque externo. Bueno, entonces, ¿qué hacemos para calcular la emisión libre? Pues calculamos la intensidad a cada línea de visión e integramos respecto a ángulo sólido. Entonces el observador se encuentra acá, ¿no? Entonces cada línea de visión intersectará la capa a un ángulo θ. Y entonces lo que uno encuentra es esta expresión para el flujo.
¿no? En unidades de Solar Flux Units. Se encuentra, bueno, la dependencia no cuadrada en este factor proviene de asumir el límite de Rayleigh-Jeans, 2kt no cuadrada sobre c cuadrada, para la función fuente, digamos, y tenemos este factor de atenuación de 1 menos e a la menos tau, corregida por este ángulo al cual cada línea de visión intersecta la capa. Y bueno, los resultados del modelo están presentados en estas gráficas. Por el lado izquierdo tenemos el flujo como función de tiempo, y del lado derecho tenemos los índices espectrales también como función de tiempo. Las frecuencias estudiadas fueron 5, 8.3 y 20 GHz. Entonces, lo interesante del modelo es que inicialmente se predice un crecimiento como T cuadrada para el flujo y emisión ópticamente gruesa. Una vez que esta capa evoluciona, el comportamiento se invierte, se vuelve ópticamente delgada, los flujos tienden a aplanarse y además tiene valores superiores a frecuencias más bajas. 5 minutos. Ok. Y esto pues es consistente con el gráfico del índice espectral, que inicialmente es 2 y decae con el tiempo. A 5 horas que mencionaba, que es el tiempo al cual desaparece el choque interno, pues el flujo decae drásticamente debido a la desaceleración de la capa. Y bueno, a falta de observaciones reales en radio continuo para este tipo de fuentes, lo que hicimos fue comparar con unos modelos numéricos desarrollados por Moshu y colaboradores en el 2018. Ellos básicamente lo que calcularon fueron la intensidad a diferentes frecuencias en este evento. Entonces, usando sus valores reportados para la intensidad promedio, nosotros calculamos el flujo únicamente multiplicando por el ángulo sólido que subtiende la burbuja de gas, asumiendo una simetría esférica, un caso muy sencillo, y de un radio de aproximadamente 2 radios solares. Aquí en esta gráfica se está presentando los resultados de estos autores para diferentes frecuencias, la intensidad como función de tiempo, y particularmente nos fijamos en las intensidades a 5 y a 20 GHz a 30 minutos de evolución después de que fue eyectada la eyección de masa coronal. Y en esta tabla presentamos una comparación de los resultados tanto del modelo sintético como del modelo teórico analítico de nosotros a estas dos frecuencias, a 5 y a 20 GHz. Los flujos sintéticos dan 1397 comparado con 548 a 5 GHz de nuestro modelo, y a 20 GHz encontramos 1068 SFUs, en tanto que para el modelo analítico 2599. Son valores comparables, no exactamente iguales, pero aquí cabe hacer mención que estos autores, Moshu et al., asumieron emisión ópticamente delgada para todo tiempo, y nosotros en nuestro modelo estamos encontrando que inicialmente cerca del Sol la emisión es ópticamente gruesa. En esta gráfica se está presentando un zoom, digamos, en tiempo para el flujo, en donde se puede ver que pues no es el régimen todavía ópticamente delgado. La curva continua representa el flujo a 20 GHz y la discontinua a 5, y los puntos pues son los valores obtenidos por la observación sintética. Y bueno, pues como conclusiones, lo más relevante para decir es que estamos encontrando una emisión ópticamente gruesa cerca del Sol y que no siempre es ópticamente delgada. Por otra parte, los flujos que predecimos en radio continuo para este tipo de eventos son detectables. Recordar que un SFU son 10 a la 4 Janskis, más o menos. Y bueno, fueron comparables con los resultados numéricos de estos autores. Por último, pues quisiera mencionarles que los resultados de este trabajo serán próximamente publicados en el Morning Notice, ¿no? Y aquí los dejo con un video de uno de estos eventos eruptivos en el que se puede ver al momento de la erupción cómo se forma esta triple estructura
en la eyección de masa coronal. Entonces, muchas gracias. Eso es todo. Muchísimas gracias, Ricardo. Excelente plática. ¿Preguntas? ¿Qué tan, a ver, Fabuna, qué tanto te puedes acercar a comparar con observaciones? Pues eso es lo que intentamos, ¿no? O sea, buscamos en literatura y si había reportes de este tipo de eventos para emisión Bremsstrahlung, ¿no? Y no lo encontramos. Entonces, en particular para CMEs. Hay observaciones en radio de estallidos de radio que se llaman, pero están más asociados con emisión por campo magnético, emisión térmica, ¿no? Evidentemente, sería muy interesante que pudiéramos comparar estos modelos con observaciones reales, ¿no? Pero no tenemos esta información hoy día, ¿no? Ok. A ver, hay una pregunta de Julio César. Hola, Ricardo. Hola, Julio. Tal vez perdí esta parte. Bueno, ¿hasta qué alcance tiene esta emisión de Bremsstrahlung? Es decir, cerca del Sol se va diluyendo, supongo, hasta cuántos rayos solares, por ejemplo, y también el rango de frecuencias que se capta esta radiación, mecanismo. Ay, déjame regresar. A ver, entonces la primera pregunta que me estás haciendo tiene que ver con el flujo, ¿cierto? Sí. Ok. Bueno, mira, cerca del Sol, estoy hablando a un tiempo más o menos de 5 horas. A lo mejor si mi otra gráfica te dice dónde está ubicada, ¿no? Entonces aquí puedes ver que estoy aproximadamente a 0.1 AUS, ¿no? A ese tiempo, donde ya decae en el modelo por la desaparición del choque interno, decae drásticamente el flujo, ¿no? Ajá. Y entonces, en este evento particular, usando esos inputs para el modelo, ¿no? El flujo a ese tiempo, pues decae a unas 1000 SFUs, que sigue siendo algo detectable, ¿no? Sí. Y es en gigahertz, ¿verdad? Es en esos rangos. Todos estos son gigahertz. Si lo ves aquí, las diferentes curvas representan 5, 8.3 y 20 gigahertz, ¿no? Es decir, si lo hicieras para otras frecuencias o simplemente pues no existe, ¿no? Por frecuencias más bajas. Bueno. Oye, el Bremsstrahlung ya no. Bueno, el asunto está en que en este modelo estamos usando estas profundidades ópticas para radio, ¿no? Entonces, es válido mientras tengamos, digamos, este rango de frecuencias, ¿no? No sé si te estabas refiriendo a otras bandas, ¿no? Sí, otras bandas, sí. Es decir, nada más opera ahí, y si únicamente ahí hay Bremsstrahlung en ese rango de frecuencias. Pues eso tiene que ver con la temperatura, ¿no? O sea, si tú ves, a ver, creo que no está aquí mencionado, pero estamos inyectando suponiendo que la capa chocada, la región de emisión, es de aproximadamente 10 a la 4 Kelvin. Entonces, a esas temperaturas, pues la emisión te cae en frecuencias de radio, ¿no? En Bremsstrahlung. O sea, seguramente si tuvieras, o sea, más cerca del punto, no sé, por ejemplo, donde esta región en la corona, donde tienes millones de grados, si tuvieras estructuras de choque ahí, probablemente pudieras tener emisión en más altas frecuencias, ¿no? Pero no aplica este modelo. O sea, tendrías que utilizar otras expresiones, ¿no? Ok. Sí, gracias, Ricardo. No, a ti, Julio. Muy bien. Bueno, pues se nos acabó el tiempo, lamentablemente. Pero pueden pasar a las pláticas invitadas si quieren seguirse divirtiendo en este congreso de física. Le damos un gran aplauso virtual a todos los participantes.
excelentes charlas, y pues les agradecemos su participación y nos vemos la próxima ocasión. Un saludo para todos. Un saludo para todos. Un saludo, hasta luego. Hasta luego. Hasta Hasta luego. luego.